frustración, que hay una imposibilidad del bien para el hombre, así se traduzca por la forma de los bienes. El bien del hombre le está radicalmente sustraído por el hecho de que la palabra lo separa de la cosa, como dicen los hegelianos. La palabra mata la cosa, entonces habitamos el mundo del lenguaje. Eso comporta el hecho de que vivimos en un mundo enteramente construido, y eso quiere decir que ese mundo construido no es o no tiene nada que ver con lo que llaman lo real, como dice un filósofo francés, Robert Guitoud. Nosotros habitamos una segunda naturaleza. Esa segunda naturaleza se llama cultura, y la cultura no sabe nada de la naturaleza. Por eso los hombres destruimos la naturaleza y no podemos parar en esa vertiente destructiva, porque entre la naturaleza nuestra, que es la cultura, y la naturaleza esa que llaman natural, no hay ninguna relación. Entonces, si hay frustración en el ser humano, es porque la palabra viviente lo separa radicalmente de la cosa, de aquello que lo podría satisfacer. Lo separa de los objetos. Vale decir, la palabra lo separa no solamente de los objetos, lo separa sobre todo de la cosa, del mundo real, si es que esa cosa existe. Kant supone que sí, ¿no? Ahí lo llama eso la cosa en sí. ¿Sí? Pues eso ya es el fundamento del problema de la frustración. Arrastramos, como yo suelo decir, pues citando ahí a Lacan, arrastramos un dolor de existir es precisamente porque estamos separados de las cosas y no meramente porque no se nos hayan dado los bienes. Es decir, ustedes pueden ver en sociedades como la norteamericana cómo efectivamente a la gente se le pueden dar los bienes, pero de vez en cuando pues la frustración aflora y entonces sale alguien con una escopeta, ¿no?, a dar cuenta de sus vecinos. Es una construcción demasiado precaria, que como se puede ver, ni entiende qué es lo simbólico, o que aplasta lo simbólico no más que en el nivel del signo, que no comprende que realmente la sociedad no es una cosa, no es del ambiente como suele decir. La sociedad supone que hay otros ahí con unos intereses, y eso es el problema de estas teorías, ¿no?, que nos pretenden que la realidad, por ejemplo, la realidad social es como legítima en sí misma. Pues la realidad social es legítima, uno tendría que adaptarse a ella, ¿sí? Y quizá si le ofrecieran a uno buenos modelos, para seguir un poco en el análisis de Bandura, si le ofrecieran a uno buenos modelos, entonces uno tendría una buena adaptación. Entonces bastaría forjar buenos modelos, acabar con los Hitler y pues crear, no sé, más Bush, qué sé yo. Es decir, el valor ideológico del modelo queda ininterrogable. Vale decir, si se habla aquí de conductas indeseables y conductas deseables, como suelen hacerlo estos señores, pues uno también tendría que preguntarles deseables para qué, no indeseables para qué. Y en relación con qué define uno lo que es indeseable o lo que es deseable. Es el valor ideológico que tiene en esta teoría la realidad. La realidad, y entonces los sujetos de Bandura deja de interrogarse, por ejemplo, cómo se ha construido una realidad, de qué manera los sujetos suponen la realidad de una cierta manera, porque a mi parecer la realidad es siempre eso, una pura suposición. Como decía alguien, la realidad es siempre una fantasía colectiva. Y el solo hecho de esto que he señalado a propósito de la teoría del valor, noten cómo en realidad aquí funciona algo lo que es una suposición. A tal punto esto llega a ser así, que como ustedes pueden ver en economía, la economía es incluso lo más ficticio que hay, ¿no? Los economistas
que se empecinan por el lado de la econometría en forjar, digamos, una medición de los valores económicos, digamos, se engañan un poco creyendo que efectivamente eso debe funcionar de manera regular. Pero vean ustedes cuán ficticio es eso, cuando alguien, por ejemplo, sale, algún político sale y da una declaración, se aplasta una bolsa, se viene abajo. Vean ustedes cuánto la realidad funciona con una pura suposición. Porque si la realidad fuera meramente real, ¿por qué alguien que da una declaración echaría al piso la bolsa? Es ver entonces que mi valor, y eso es lo que define mucha gente hablando de lo simbólico. Es decir, lo simbólico es lo que representa siempre en un campo otro. Eso es simbólico, representación en un campo otro, o en un campo del otro, como se dice en este caso. Por ejemplo, decimos que si hay una transformación del valor de uso en valor de cambio, es porque el valor que se constituye, ese plus de valor que se constituye ahí, supone que hay otra cosa. Por ejemplo, suponemos a los que pueden comprar, a los que quieren comprar, los que desean, es decir, debemos suponer en última que el otro quiere eso que le estoy vendiendo, y eso es lo que le da al objeto un plus de valor. Como decía alguien respecto de la teoría marxista del valor, dicen, mire, al obrero efectivamente se le puede pagar con su salario su trabajo. Entonces, ¿en qué consiste el famoso robo del que habla Marx? Si parece que el salario efectivamente paga la cantidad de trabajo que pone el obrero para producir el objeto. El robo consiste fundamentalmente en que, aunque el trabajo se ha producido con la regla de esa suposición, que es lo que le asigna ese plus de valor al objeto, esa otra cosa se niega, es decir, prácticamente se le niega al trabajador cuando se le paga. No es que el salario no pague la cantidad de trabajo, sino que en el salario no se cuenta con esa suposición de lo social. Porque finalmente ese mercado no es sino lo social. Ese es todo el problema. Entonces, he dicho muchas cosas para tratar de explicar eso de lo simbólico, ¿no? Noten que simbólico, y me han cogido la pista, simbólico quiere decir que una cosa representa algo siempre en un campo otro, o como dice acá, en el campo del otro, y ese campo del otro es lo social, y lo social no es meramente la gente, ¿no? que estaría allí ofreciéndose como modelo,